¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Esta es la clase número 8. Vamos a hacer el seminario número 8 que corresponde al 14 de mayo del año 2020. Vamos a seguir hablando de genética. La clase pasada definimos al genoma y ahora lo vamos a volver a definir nuevamente. Como el genoma decimos que es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas. Lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. El genoma en los seres eucariotas comprende, el ADN que está en el núcleo, organizado en cromosomas. En caso de que la célula vaya a someterse a un proceso de cariocinesis, si se trata de la interfase del ciclo celular, el grado de compactación de la cromatina es menor, lo que permite la replicación del material genético. Y el genoma de los orgánulos celulares, como las mitocondrias y los plastos. Estamos hablando de eucariotas. En los seres procariotas comprende el ADN de su nucleóide. El término fue acuñado en 1920 por un profesor de botánica, Hans Winker, como un acrónimo de la palabra gene y cromosoma. O sea que entre gene y cromosoma, como acrónimo, surgió genoma. Gene y cromosoma da genoma. Los organismos diploides tienen dos copias del genoma en sus células debido a la presencia de pares de cromosomas homólogos. Los diploides, los organismos o células haploides solo contienen una copia. También existen organismos poliploides con grupos de cromosomas homólogos. La secuenciación del genoma en una especie no analiza la diversidad genética o el polimorfismo de los genes. Para estudiar las variaciones de un gen se requiere la comparación entre individuos mediante el genotipado. Bueno, acá también le habla un poco de historia, de cómo primero Mendel, después se descubrieron los ácidos nucleicos y así sucesivamente. Luego se descubre la insulina, bla, 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 y así hasta llegar al genoma humano. Esto está lindo para que lo vean, para que se den cuenta a través del tiempo cómo la genética fue evolucionando hasta llegar hasta nuestros días. En cuanto a la cantidad de información, el genoma de los seres humanos tiene muchísima, pero muchísima información, una enorme información. En el caso de un ratón doméstico, que fue una de las primeras especies a las cuales se descifró completamente el genoma, la información contenida equivale a 2,8 GB y se ha calculado que esta secuencia requeriría el equivalente a 11 veces los 32 tomos de la 15 edición de la Enciclopedia Británica para escribirla completamente, que es una barbaridad. Y se ha estimado que la cantidad de información contenida en una molécula de ADN está en el orden de los 20.000 millones de bits, de lo cual se deduce que la cantidad de información contenida en un cromosoma es equivalente a 4.000 volúmenes de libros escritos en lenguaje cotidiano. O sea, fíjense qué cantidad de información tiene un gen. Bueno, el genoma, mejor dicho, ¿no? El tamaño del genoma. Ahora vamos a hablar un poquito del tamaño del genoma.
El tamaño del genoma es el número total de pares de bases de ADN en una copia de un genoma haploide. En los seres humanos, el genoma nuclear comprende aproximadamente 3,2 billones de nucleótidos de ADN, divididos en 24 moléculas lineales. Los 50 billones de nucleótidos más cortos de longitud y los 260 millones de nucleótidos más largos, cada uno contenido en un cromosoma diferente. Fíjense ustedes lo que estamos hablando, ¿no? El tamaño del genoma se correlaciona positivamente con la complejidad morfológica entre procariotas y eucariotas inferiores. Aquí hay una tabla sobre el tamaño del genoma de los virus, de las bacterias, etc. De plantas, para que ustedes vean cuando yo hablo del tamaño del genoma. Es decir, cuando hablamos del tamaño del genoma, que los pares de bases que tiene, así de simple. El tamaño del genoma son los pares de bases nitrogenadas. Eso es el tamaño del genoma. Y tamaño del genoma, y también es muy importante la complejidad del genoma, ¿no? El ADN, por ejemplo, el ADN de una molécula simple tiene una longitud de 1,8 Armstrong. Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora sugieren que la complejidad del genoma humano no radica ya en el número de genes, sino en cómo parte de estos genes se usan para construir diferentes productos en un proceso que se llama empalme alternativo. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es el campo de aplicación de la investigación genómica? Porque en medicina está en boga, se utilizan pruebas genéticas para el diagnóstico de enfermedades, para la confirmación diagnóstica, la información de pronóstico, así como el curso de una enfermedad. También para confirmar la presencia de enfermedad en pacientes asintomáticos, etcétera, etcétera, etcétera. También existe la posibilidad de desarrollo de técnicas o para tratar enfermedades hereditarias. El procedimiento implica reemplazar, manipular o suplementar genes no funcionales con genes funcionales. Es la terapia génica. Sacar los genes no funcionales o enfermos y poner, entre comillas, ¿no? Y poner los genes funcionales. En esencia, la terapia génica es la introducción de genes en el ADN de una persona para tratar enfermedades. También la posible creación de fármacos a medida del enfermo sería una terapia génica y la génica y farmacogenómica. O sea, elaborar un antibiótico o un medicamento que sabemos que va a actuar sobre determinado gen. O sea, esas cosas se están haciendo, hay mucha investigación al respecto, pero como ustedes se imaginan, esto es algo muy costoso y no está al alcance de todo. También está la genética microbiana, que se aplica mucho en el desarrollo de fármacos, en la industria farmacéutica se usa mucho. También otra aplicación de la investigación genómica es la bioarqueología, la antropología, la evolución y estudio de las migraciones humanas, principalmente a partir del ADN de los fósiles.
también identificación de personas a través de su ADN. Actualmente se está haciendo en nuestras Islas Malvinas la identificación de muchos soldados NN que están ahí haciendo el estudio genético, ¿no? Y cotejando con el material de sus padres, sus abuelos, sus hermanos. También la genómica influye, se puede utilizar en la agricultura. Vieron que hoy hay muchas semillas genéticamente modificadas. Los análisis genómicos también han permitido estudiar las bases poligénicas de los cambios fenotípicos que se llevan a cabo en las especies, sobre todo en aquellas especies que han sido objeto de domesticación, como el caso de conejos, y qué cambios se han producido para que ese animalito conejo sea ahora un elemento prácticamente familiar. Estos son los campos de la aplicación genómica. Podemos decir, es la ciencia del futuro. La genética es la ciencia del futuro. Bueno, otra palabrita que ustedes escuchan y han escuchado y van a seguir escuchando es la palabra cromosoma. La palabra cromosoma es utilizada en biología y en citogenética. Esta palabra cromosoma viene del griego, croma, que significa color, y soma, que significa cuerpo o elemento. Entonces podemos decir que se llama cromosoma, se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. En las divisiones celulares que nosotros conocemos, la mitosis y la meiosis, el cromosoma presenta su forma más conocida. Son cuerpos bien delimitados en forma de X debido a su alto grado de compactación y duplicación. En la interfase no puede ser visualizado mediante el microscopio óptico de manera nítida, ya que ocupan territorios cromosómicos muy discretos. En las células eucariotas y en las arqueas, a diferencia que en las bacterias, el ADN siempre se encontrará en forma de cromatina, es decir, asociado fuertemente a unas proteínas llamadas histonas y también no histonas. La cromatina organizada en cromosomas se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y se visualiza como una maraña de hebras delgadas. Cuando comienza el proceso de duplicación y división del material genético se llama cariocinesis. Esa maraña de hebras inicia un fenómeno de condensación progresivo que permite visualizar cada uno de los cromosomas. Podemos decir que cada cromosoma tiene una región condensada, o constreñida llamada centrómero, que confiere la apariencia particular a cada cromosoma y que permite clasificarlo según la posición del centrómero a lo largo del cromosoma. Otra cosa que tenemos que decir es que el número de cromosomas de los individuos de la misma especie es constante. Esta cantidad de cromosomas se denomina número o ploidía, y se simboliza como 2N o 4N o 1N dependiendo del tipo de célula.
cromosomas fueron observados por primera vez por un botánico suizo, Nageli, y también posteriormente un botánico belga. Fueron los primeros en observar los cromosomas en células de planta. Ya desde el punto de vista etimológico dijimos que cromosoma procede del griego y significa cuerpo que se tiñe, mientras que la palabra cromatina es sustancia que se tiñe. Todo esto viene del griego. Fueron descubiertos por ese profesor suizo en 1842, Nageli. Bueno, los cromosomas eucariotas son moléculas muy largas de ADN, de doble hélice, que están estrechamente relacionadas con proteínas llamadas histonas y proteínas llamadas no histonas. Los cromosomas se pueden hallar desde estados laxos o poco compactados, como en los núcleos de las células de la interfase, hasta el estado altamente compactado, como sucede en la metafase mitótica. Los principales componentes que se obtienen cuando se aísla la cromatina de los núcleos interfásicos son el ADN, las proteínas histónicas, las proteínas no histónicas y el ácido ribonucleico. Las histonas. ¿Qué son las histonas? Las histonas son proteínas básicas, ricas en residuos como lisina y arginina, que muestran una elevada conservación evolutiva y que interaccionan con el ADN formando una subunidad que se repite a lo largo de la cromatina, que se llama nucleosoma. Las histonas dan origen a los nucleosomas. Vamos a hablar un poquito de los nucleosomas. La cromatina de núcleos en interfase, cuando se observa mediante una técnica de microscopía electrónica, se puede describir como un collar de cuerdas, metafóricamente hablando, o un rosario, también metafóricamente hablando, en el cual cada cuenta es una subunidad esférica o globular que se denomina nucleosoma. Los nucleosomas se hallan unidos entre sí mediante fibras de ADN. Entonces, podemos decir que la unidad básica de la cromatina es el nucleosoma. Existen proteínas cromosómicas no histónicas. Son proteínas diferentes de las histonas que se extraen de la cromatina de los núcleos con cloruro de sodio, o sea, con una solución salina, y tienen un alto contenido en aminoácidos básicos. También aminoácidos ácidos y una elevada proporción de prolina. Bajo contenido en aminoácidos hidrofóbicos y una alta motilidad electroforética. Hay muchísimas proteínas no histónicas, por ejemplo la HMG, HMGN, etc. Bien. Bueno, continuamos. Tenemos que decir también en esta clase que el ácido ribonucleico, el ARN, parece jugar un papel muy importante
en el plegamiento de los cromosomas eucariotas o eucarióticos, sobre todo en los seres humanos. Repetimos que la cromatina, que es la sustancia, con respecto a los, vamos a hablar un poquito de tipos de cromatina. La cromatina, tipo de cromatina. La cromatina, que es la sustancia que compone los núcleos de las células y que resulta de la interacción del ADN con las proteínas histónicas, no histónicas y ARN, eso es la cromatina, puede presentar distintos grados de empaquetamiento o contracción. Cuando los cromosomas se tiñen con sustancias químicas que se unen al ADN, aparecen regiones densamente teñidas y regiones menos densamente teñidas. La cromatina mayoritaria, la que constituye la mayor parte del núcleo, recibe el nombre de eucromatina y la minoritaria recibe el nombre de heterocromatina. Mientras que la eucromatina representa la fracción que contiene la mayor parte de los genes activos, la heterocromatina interviene en varios procesos nucleares, como ser la función centromérica, el silenciamiento de los genes y la organización nuclear. La eucromatina y la heterocromatina tienen diferencias genéticas, citológicas, bioquímicas, etc. A su vez, la heterocromatina se divide en heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. Vamos a hablar un poquito de elementos diferenciados en la estructura cromosómica. La organización de la cromatina no es uniforme a lo largo de la estructura del cromosoma. De hecho, se pueden distinguir una serie de elementos diferenciados: el centrómero, o construcciones primarias, y los telómeros, o extremos cromosómicos. Entonces, centrómeros, las constricciones primarias, y los telómeros, o extremos cromosómicos. Los cromosomas, todos ellos caracterizados por tener secuencias específicas de ADN. En cuanto a los centrómeros, tenemos que decir que los centrómeros son la construcción primaria que, utilizando tinciones tradicionales, aparece menos teñida que el resto del cromosoma. En la zona en que el cromosoma interacciona con las fibras del uso cromático, desde la profase hasta la anafase, tanto en la mitosis como en la meiosis, y es responsable de realizar y de regular los movimientos cromosómicos que tienen lugar en estas fases. Las estructuras centroméricas que interaccionan con las fibras del uso se llaman cinetocoros. Muy bien. Otra palabrita que hemos nombrado son los telómeros. ¿Qué son los telómeros? La palabra telómero viene del griego, telos, que significa final, y meros, parte. O sea, los telómeros son los extremos de los cromosomas. Son regiones de ADN no codificante, altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas. Además, la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. Además, están involucradas en enfermedades tan importantes como el cáncer. En los organismos procariotas,
los cromosomas son células circulares y no poseen telómeros. Los telómeros fueron descubiertos por Hermann Joseph Müller en la década del 30. También existen los cronómeros. Los cronómeros son engrosamientos o regiones más compactadas de la eucromatina, que se distribuyen de manera más o menos uniforme a lo largo de los cromosomas. Y pueden visualizar durante las fases de la mitosis o de la meiosis de menor condensación de la cromatina profase. El número de cromosomas no es igual en todas las especies, pero sí es constante en cada una de ellas. Por ejemplo, el ser humano, el Homo sapiens, tiene 46 cromosomas, 23 aportados por la madre y 23 por el padre. Por ejemplo, un perro tiene 78 cromosomas. Vamos a ver un poquito de los cromosomas sexuales. En muchos organismos, uno de los pares de los cromosomas homólogos es distinto al resto, realizando la determinación del sexo del individuo. A estos cromosomas se los llama cromosomas sexuales o heterocromosomas, e incluso se le dice gonosomas, porque determinan el sexo, o sea, las gónadas. Muy bien. El sistema de determinación XY es propio del ser humano y de otros animales. Las hembras XX darán gametos iguales con cromosomas X. Sería sexo homogamético. Y los machos XY darán dos tipos de gametos, uno con el cromosoma X y otro con el cromosoma Y. ¿Sí? Sería heterogamético. La probabilidad de que en la fecundación, al unirse los gametos, resulte una combinación XX en la hembra o XY en el macho es aproximadamente del 50%. Eso ocurre en los seres humanos, pero en otras especies no ocurre eso. Las mariposas tienen las aves tienen su propio sistema. Por ejemplo, el sexo masculino es homogamético, mientras que el sexo femenino es heterogamético, ¿sí? Porque está formado es XY de la mujer. El hombre es homogamético porque es XX. Hay también otro sistema para los peces y los insectos, pero nosotros vamos a circunscribirnos en el ser humano. En cuanto a la forma de los cromosomas, en todas las células somáticas, la forma es constante en cada especie, ¿no? La forma depende fundamentalmente de las constricciones que presenta el cromosoma y de su localización en la cromatina. O sea, cerrado un postigo. Muy bien. El cromosoma se encuentra constituido básicamente por el centrómero. O sea, el cromosoma está básicamente constituido por el centrómero que divide el cromosoma en un brazo corto o brazo P y en un brazo largo o brazo Q. Y hay algunos cromosomas
que presentan satélites en el brazo corto. Bueno, entonces, eso en cuanto a la forma de los cromosomas. Los cromosomas también se pueden clasificar, por ejemplo, metacéntricos. ¿Por qué? Porque el cromosoma se localiza en la... metacéntricos porque el centrómero se localiza en la mitad del cromosoma y los dos bracitos tienen la misma longitud. Otra clasificación, otra posición sería, además de metacéntricos, serían los submetacéntricos. Es aquel en que la longitud de un brazo del cromosoma es algo mayor que la del otro. Otros serían, otra posición del centrómero serían los acrocéntricos. Que los acrocéntricos tienen un brazo muy corto y otro largo. Otros serían los telocéntricos. Los telocéntricos solo se aprecia un brazo del cromosoma al estar el centrómero en el extremo. Volviendo a nuestra especie, el par de gonosomas o sexocromosomas que se constituyen con un cromosoma X es submetacéntrico mediano y un cromosoma Y es un acrocéntrico sin satélites, aunque en algunas revisiones de la literatura se refiere como submetacéntrico. En cuanto al tamaño de los cromosomas, decimos que sufren grandes variaciones en su tamaño a lo largo del ciclo celular, pasando de estar muy poco compactados en la interfase a estar muy compactados en la metafase. Por tal motivo, los estudios sobre tamaños suelen realizarse deben realizarse en la metafasis mitótica. Hay también lo que se llama el bandeo cromosómico, las bandas cromosómicas. En algunas especies es lo siguiente: en algunas especies los pares cromosómicos no pueden diferenciarse claramente, considerando solo sus componentes distintivos en sentido longitudinal. En estos casos se debe recurrir a técnicas citológicas para tinción de los cromosomas, que evidencian bandas transversales largas, que son bandas transversales que pueden ser, hay bandas transversales que pueden ser oscuras y claras a lo largo de los mismos y que corresponden a los distintos tipos de cromatina. En cada especie, estas variantes de la cromatina presentan un tamaño y una disposición diferente. Y hay distintos bandeos cromosómicos: la banda C, que se tiñe con gienza, la banda G, R y Q, etcétera, etcétera, etcétera. La banda NOR, bueno, hay distintas bandas. Bueno, vamos a ver un poquitito de los cromosomas humanos, que es lo que a nosotros nos interesa. El ser humano presenta 23 pares de cromosomas en sus células somáticas. 22 son autosomas y un par de cromosomas sexuales. 2X en el caso de las mujeres y un cromosoma Y. Y un cromosoma Y en el caso de los varones. El tamaño total aproximado del genoma humano es de 3.200 millones de pares. De pares de bases de ADN, que contienen entre 20.000 y 25.000 genes aproximadamente.
que corresponden a la eurocromática. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente. O sea, tiene que estar todo codificado para que pueda subsistir. Hay cromosomas que tienen distintas formas, como por ejemplo cromosomas en escobilla, cromosomas B, isocromosomas. El isocromosoma es un cromosoma metacéntrico anormal, originado durante la meiosis o mitosis, cuando la división del centrómero se produce según el plano horizontal en vez de vertical. Existen también cromosomas artificiales. Eso surge de la ingeniería genética. Hasta ahora hablamos de cromosomas en eucariotas, pero vamos a hablar dos palabritas del cromosoma en organismos procariotas. Los procariotas, bacterias y las archaeas, presentan típicamente un solo cromosoma circular. Si bien existen algunas variantes a esta regla. El cromosoma bacteriano puede tener un tamaño desde 160 pares de bases a 12 millones de pares de bases en ciertas bacterias. Pues, los procariotas no poseen núcleo verdadero. En cambio, su ADN está organizado en una estructura denominada nucleoide. Existen también cromosomas artificiales de la verdura, de la levadura. Hay un cromosoma artificial de levadura, un cromosoma artificial bacteriano, un cromosoma artificial mamífero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso de los cromosomas artificiales? Los cromosomas artificiales son cromosomas que han sido manipulados a través de herramientas de ingeniería genética para que presenten estructuras precisas que permiten su integración, permanencia y duplicación en determinados organismos. Y podemos decir que los cromosomas artificiales son un tipo de vectores de clonación de alta capacidad. Tienen muchísima capacidad. Bueno, nosotros, repito, gracias a la tecnología, hemos logrado detectar el genoma humano, gracias a la centrífuga y gracias a las computadoras. Las computadoras nos han permitido descifrar el genoma humano. Bueno, esto ha sido todo por hoy.